Una cosa es la pregunta del WGS84 y otra cosa es lo que Marún estaba diciendo de los sistemas de referencia. No, usted que lo dice en la conferencia, dice sistema de referencia geodésico. Señor, les dije que sistemas de referencia como el GRS80 era un sistema de referencia y que los sistemas de referencia podían ser convencionales o locales. Eso fue lo que se transmitió. Profe, pregunta, Dígame. cuando usted dice que es una norma es porque cumple con el requisito de que es de Estados Unidos. Cuando se dice que es una norma es porque, digamos, ahí se habla de 5 aspectos, porque la norma consiste en eso, Ujú. en determinar aspectos, 1, 2, 3, 4, 5, y eso constituye una norma. Ah, listo, ya. Por eso es que se dice una norma. Gracias, profe. Bueno, voy a continuar con la clase. Voy a hacer la clase, voy a intentar hacer la clase del día de hoy. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de los sistemas de referencia. Entonces, los sistemas de referencia pueden ser dos. Hay dos maneras de ver los sistemas de referencia. Hay sistemas de referencia que son convencionales o sistemas de referencia globales. Más o menos es homólogo a esto. Si nosotros tenemos un datum geodésico y tenemos un datum local, entonces el sistema de referencia arrojaría o estaría en el marco de un sistema de referencia convencional. Y si estamos hablando de un datum global, entonces estaríamos en un sistema de referencia de tipo global. Observamos en la figura, aquí se ve como, bueno, el color que sea ese sería el geoide, luego tendríamos el elipsoide, y dentro del elipsoide observemos que hay un punto rojito. Entonces, ese punto acá dicen que es un punto astronómico de referencia, pero pues realmente lo que nosotros tenemos ahí es nuestro punto fundamental. Entonces, ¿qué caracteriza a un elipsoide, a un sistema de referencia convencional? Entonces, acá dice que los ejes del elipsoide de referencia se hacen coincidir con ¿qué? Eso es muy importante. Con el eje menor se hace coincidir con una dirección paralela al polo medio.
El eje mayor se hace coincidir con la dirección paralela al meridiano origen. De tal manera que este sistema de referencia va a quedar determinado ¿por qué? Por un elipsoide de referencia que va a tener sus ejes A y B, pero fundamentalmente si yo tengo el semieje mayor y tengo el aplaneamiento, pues también tendría B. Por un datum o punto fundamental. Debe también haber un meridiano de origen y tiene que estar determinado tiene que tener una fórmula de la gravedad normal. Entonces, en esta parte de la diapositiva, esta parte que estamos hablando acá del semieje menor, del eje menor y el eje mayor, es digamos, a ver, busquemos una palabra. ¿Qué decimos? Eso es como las características, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que define este sistema de referencia? Son estos 4 aspectos. Entonces, es el elipsoide de los parámetros A y B, ya le doy la palabra a Marún, A y F, el datum, el meridiano origen y la fórmula de gravedad. Diga, Marún. Profesor, ¿usted me puede recordar cuál es el punto fundamental para Colombia? El punto fundamental dentro de un sistema de referencia convencional. No, para Colombia, digo para Colombia. Sí, déjame terminar la respuesta. En un sistema convencional, en un sistema de referencia convencional, es el Observatorio Astronómico de Bogotá. O sea, ese sería el vigente. No, Marún, no hablemos de vigencia. Hablemos de que dentro de un sistema de referencia convencional, para Colombia hubo un sistema de referencia convencional, y ese fue ese fue el que se determinó ¿con qué? Con el HAFOR internacional. El elipsoide era el HAFOR internacional. Entonces, empecemos por aquí. ¿Elipsoide cuál es? HAFOR internacional. Datum, ¿cuál es el datum, Marún? Es el punto donde, Está la tangencia, el punto fundamental. ¿Y cuál es ese punto? donde coincide. Sí, pero para Colombia, ¿cuál es? O sea, El Observatorio Astronómico de Bogotá. pero o sea, para el de HIFOR, usando el Sí, de HIFOR. por eso le estoy diciendo a todos en la clase. Este sistema de referencia está determinado por estos 4 aspectos. O sea, yo quería hacer la diferencia, y ahorita volvemos, con con estas dos características, ¿sí? Por decirlo así. El semieje menor, que tiene que tener una dirección paralela, y el semieje mayor, que tiene también que tener una dirección paralela. ¿A qué? Al polo medio y al meridiano origen. O sea, no puede estar rotado. ¿Se acuerdan que hablamos de que están rotados los ejes? En este caso, en este convencional, en los convencionales, por decirlo así, bueno, o sea, estrictamente sí hay algunos elipsoides que sí están rotados, ¿sí? Pues que acá lo estamos viendo. Pero, ¿cuál es la característica de un sistema de referencia convencional? ¿Cuál es? Que el semieje, el eje menor del elipse, o sea, B, tiene que ser paralelo al polo medio, al polo. Puede estar pero tiene que ser paralelo, o sea, estaríamos en cuál situación de estas. Aquí, puede ser aquí, porque este eje menor es al, paralelo al polo medio. Y el semieje mayor, tiene que ser paralelo al meridiano, a los meridianos.
Entonces, pues no es aprenderse las cosas de memoria. Eso es, digamos, como el aspecto fundamental, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que define, ahora sí, el sistema de referencia? Ese sistema de referencia convencional lo definen, son 4 aspectos. Aquí los tenemos. Entonces, el elipsoide de referencia, ¿qué lo caracteriza? Un semieje mayor y el aplanamiento, como les decía, tener el aplanamiento es igual que tener el semieje mayor y el semieje menor, porque la relación de estos dos nos da el aplanamiento también. El dato, un punto fundamental, el meridiano de origen y la fórmula de la gravedad normal. Entonces volvemos ahora sí con Maru. ¿Cuál es el elixir? En un sistema el sistema convencional para Colombia, ¿cuál es? Pero ya no es cuál es, cuál fue, porque ya no lo es. Ya no tenemos un sistema convencional en Colombia. ¿Cuál fue el sistema convencional, Maru? El elixoide. Eso, Diego. Listo, cualquiera. El Hayford. ¿El datum cuál es? Bogotá, El Observatorio Astronómico de Bogotá. ¿El meridiano origen cuál es? Greenwich. Greenwich. Y la fórmula de la gravedad normal. Hasta ahí les voy a dejar porque no quiero que se les amplíe. La fórmula de gravedad normal que se utilizaba para esa, que estaba dentro de este paquete que definió este sistema de referencia convencional para Colombia, no tengo, es la fórmula internacional de la gravedad y el año, es que ahí se me va. Pero cuando lleguemos a ese tema, me acordaré exactamente el año para no entrar en imprecisiones, ¿sí? Entonces, había una fórmula de gravedad normal, porque es que no quiero que entren todavía a ese tema, porque es que la fórmula de la gravedad normal no es una sola. También, como todo esto, el ajedrez existen convenciones. Entonces, para Colombia, perdón, en ese momento, cuando se estableció el sistema de referencia convencional que estaba definido por el datum Bogotá, por el datum, tenía la fórmula internacional de la gravedad, y o sea, esa gravedad normal se llamó fórmula internacional de la gravedad, creo que es de 1978, creo, pero no estoy muy seguro, entonces por favor no metan en su cabeza todo el 78. Entonces, quiero que les quede claro que, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que ese sistema de referencia convencional lo definen 4 aspectos. Al sistema de referencia WGS84, en términos genéricos, ¿cuántos aspectos lo definían? Lo definen. Luisa Fernanda. Eran 5, profe, ¿no? Sí, Entonces, 5. son 5. Aquí, o sea, la condición, hablemos acá, la palabra es condición. La condición de un sistema de referencia convencional es esta. Bueno, son 2 condiciones, por decir, pero es una, es que haya paralelismo en los ejes, tanto el eje mayor con el eje menor, con el polo medio y con el meridiano origen. Eso es fundamental. Si no existe eso, pues no podemos hablar. ¿Y cuáles son las características ahora sí de un sistema de referencia convencional? Estas 4. ¿Listo? ¿Para todos queda claro? Alguien que levante la mano, por lo menos. Listo. Jorge Eliezer, ¿le queda claro ese tema? Sí, profe, pero una pregunta. El WGS, no, el 84. GRS80, Es un sistema de referencia global. ese no es convencional, tengo Es esa un duda. GRS80. ¿Es convencional? Volvamos. ¿Qué significa? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Qué significa GRS? Global. Global. Entonces, fíjese, Esteban. Global. Cuando estamos hablando de algo global, ¿es convencional? No. No. Listo, eso se No, no. mete en la cabeza a todos. Cuando estamos hablando de algo global, aquí lo tenemos, lo global no nos puede llevar a un sistema de referencia convencional. Ok, profe, claro. Van amarraditos los dos. Listo. Ahora volvemos al WGS84. Entonces, como decimos acá, aquí está en la diapositiva, WGS84 es un sistema de referencia global o convencional. Global. Global, listo, perfecto. Entonces, nosotros habíamos hablado de 5 aspectos, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a centrar en los
principales parámetros, ahora, no estamos hablando de aspectos, parámetros del WGS84. Aquí estamos hablando que en este sistema, una de las características es que el centro de masas de la Tierra coincide con el centro de coordenadas. ¿Cuál es el centro de coordenadas? X, Y y Z. De esas coordenadas geocéntricas, X, Y y Z, el centro de masas coincide con el centro de coordenadas geocéntricas. Lo que podría o no ocurrir en un sistema convencional, ¿cierto? Pero en un sistema global es un requisito sine qua non. O sea, tiene que existir, tiene que estar el centro de masas de la Tierra coincide con el centro de masas, con el centro de coordenadas, con esas coordenadas geocéntricas, X, Y y Z. El elipsoide, en teoría, es el que mejor ajusta a la forma de la Tierra. ¿Y cuál es, a la forma de la Tierra? ¿Y cuál es la forma de la Tierra? ¿Alguien rapidito que nos diga? Bueno, la forma... Es una forma irregular, pero Sí, cercana a la esfera. y eso, ¿y cómo se llama? ¿Cuál es? Geoide. El geoide. El geoide. Entonces, el que más ajusta al geoide, ese es el elipsoide y por eso también es global. Igualmente también tiene que haber un meridiano de origen, un meridiano de referencia, porque tienen siempre que medir porque a partir de ahí se van a medir las longitudes. Entonces, esto es como las características. Ahora, los parámetros de ese WGS84. ¿Cuáles son esos parámetros? Entonces, uno, ya lo dije, que el origen de ese sistema de referencia coincide con el centro de masas de la Tierra. Otra característica es el sistema de ejes coordenados. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de ejes coordenados? ¿Qué pasa con el eje Z? Entonces, el eje Z tiene que tener la dirección del polo de referencia IERS. Suena feo lo que les voy a decir, por favor. Hay que aprenderse como estas cosas porque son convenciones, ¿sí? Acuérdense que la geodesia, muchas geodesias son convenciones. Acuérdense que el grupito de amigos que se creen intelectuales, que se creen los científicos, entonces ellos arman como esos clanes y se identifican. Entonces dentro de esas convenciones está ¿qué? Que el eje Z tiene que tener la dirección del polo de referencia IERS. Fíjense en la diferencia que hay con el convencional. El convencional solamente dice que el semieje menor coincida con la dirección paralela al polo medio. Al polo medio. Mientras que en un sistema de referencia global es específico y en particular para el WGS84, el eje Z tiene que coincidir con ¿qué polo? Con el polo de referencia IERS. ¿Y qué es el polo de referencia IERS? Eso es como... ¿qué quiere decir IERS? IERS. Entonces, un grupo de amigos crea lo que se llama el Servicio de Rotación Internacional de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace ese Servicio Internacional de Rotación de la Tierra? IERS, I es internacional, E es R es rotation y S es service. Para mí también se me dificulta un poco porque no soy angloparlante, entonces, pero eso es lo que quiere decir IRS. En español, de atrás para adelante, o sea, el Servicio de Rotación Internacional Terrestre. Ese servicio que define ese polo medio, perdón, ese polo de referencia.
quiero que tengan esa diferencia. Una cosa es hablar del polo medio y otra cosa es hablar del polo de referencia. O sea, por aquí, por algún lado, tiene que haber un polo de referencia. ¿Y quién define ese polo de referencia? El Servicio de Rotación Internacional Terrestre. Entonces ya, con eso salimos del eje Z. Ahora vamos al eje X. El eje X lo define para el sistema de referencia WGS84, la intersección del meridiano origen, definido, ojo, en 1984 por algo que se llama B mayúscula, I mayúscula, H mayúscula, esas son las siglas, y el plano del Ecuador. Definido ese plano del Ecuador con una incertidumbre de 0,005 segundos. Entonces, ¿qué es ese VIH? B mayúscula, ¿no? El VIH, ese VIH es el Buró Internacional del EWAR. Eso es lo que quiere decir. Entonces, también es otro grupo de amigos que definieron cómo iba a ser ese eje X. Y ese grupo de amigos que componen el Buró Internacional del EWAR lo hizo en 1984 y definió cómo iba a ser ese eje X. Y respecto al eje Y, entonces dijeron que para el WGS84 va a ser la perpendicular a los dos ejes anteriores y además debe coincidir con el origen. Bueno, entonces ya tenemos dos características, el origen, perdón, el sistema de coordenadas. Ahora vamos a hablar del elipsoide. El elipsoide va a ser el WGS84 y ese va a ser un elipsoide de revolución que va a tener ¿qué parámetros? El semieje mayor A es de 6.378.137. El semieje menor es de 6.356.752,3142 y el aplanamiento es igual a 1 sobre 298,25.722.3563. Entonces, ya tenemos definido el semieje mayor como lo tenemos acá y bueno, los otros dos parámetros geométricos, perdón, de la elipse. ¿Quién define esos? ¿Quién dijo que era esta longitud? Eso se hizo a partir de medidas que se llaman SLR. ¿Y qué son medidas SLR? SLR, bueno, su sigla en inglés quiere decir satélite laser ranging. Y yo en Eso no mi es como rango láser satelital o algo así. exactamente, entonces eso es lo que iba a decir. Luisa Fernanda. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, eso, el michichombiano es como un barrido láser desde los satélites. ¿A quién hacen el barrido? Pues a la Tierra. Es gracias a esas mediciones láser que se hacen desde los satélites, es que se obtiene este valor de A. Mm, ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace el láser? Este láser, pues lo que básicamente hace un recorrido y eh, rebota, por decirlo así, o sea, es como si estuviéramos con el efecto Doppler, pero con un láser y pues teniendo la velocidad de la luz, se puede calcular distancias y gracias a todas esas medidas, a todas esas distancias que se hacen a la Tierra, entonces se configura pues este elipsoide y se dice, lo más cercano es el, el elipsoide que más aproxima a ya voy, Maru, aproxima es este que tiene 6.378.137. Sí, dígame, Maru. Profesor, ¿el láser es lanzado desde el satélite o desde la Tierra? ¿El láser? Sí, es que usan la medida. Sí, bueno, digamos que en ese momento no se lo voy a responder porque podría cometer una imprecisión. Esperemos un poco a que lleguemos al tema de geodesia espacial, ya más que tiene que ver con eso de los satélites y resolvemos la duda. ¿Parece? ¿Marún?
Ok, ¿sí? Para no entrar en imprecisiones, porque no quiero estar más seguro cuando hablemos de satélites pasivos, activos, señales activas, pasivas, entonces pues, la pregunta se resuelve ahí, ¿le parece? sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos definido el parámetro A, o sea, el semieje mayor, semieje menor y el aplanamiento, o sea, define el elipsoide, ese elipsoide de revolución. Otro elemento es el parámetro J2. Bueno, vamos. Mm, El parámetro J2 eh, tiene un valor aquí de 10,8263 por 10 a la menos 8 y también este J2, eh, mm, este valor que coloqué acá la saqué de una diapositiva, de alguna parte, pero también tengo otro valor y entonces prefiero pues que no se peguen de este valor. Sencillamente que entiendan que el parámetro J2 también se obtiene, ¿de dónde se obtiene? De las perturbaciones de las órbitas de los satélites, pero ¿qué es el parámetro J2? Él se conoce como el coeficiente de forma dinámica de la Tierra. También otro aspecto que se define dentro de el sistema global de referencia y cualquiera, pero en particular el WGS84, es la velocidad angular de la Tierra. Entonces, grosso modo, ¿quién me dice cuál es la velocidad angular de la Tierra? Rápido, ¿alguien? ¿Quién se le ocurre cuál es la velocidad angular de la Tierra? ¿Qué es velocidad angular? Mira, acá dice velocidad angular es igual a Es 72,92 115 por 10 a la menos 11 radianes por segundo y que se obtiene a partir de medidas astronómicas. Ahí está, esto es velocidad angular, W, esta grada positiva. Pero ¿qué es así, grosso modo, qué es la velocidad angular? es como el ritmo al que Sí, gira sí, alrededor como del eje o algo así. exactamente. ¿Cuál es la velocidad con que estamos rotando? Esto Ajá. es velocidad angular. Y así, a buen cudero, ¿cuánto es la velocidad angular? No en números, sino la velocidad angular se define como un espacio sobre un tiempo. En este caso, ¿cuál es el espacio? Un ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? Pues más o menos. Cuando la Tierra da una vuelta, 360. 360 grados. ¿Y en cuánto tiempo lo hace? ¿En cuánto? En 24 horas. En 24. Eso es velocidad angular, así de fácil. Entonces, así grosso modo, para nosotros, los de a pie, uno dice sí, entonces la velocidad angular son 360 grados, pero para ser un poquito más precisos, ir ganando un poco más en esta parte de la ingeniería, uno dice, es que es 360 grados equivale a 2 pi radianes, ¿cierto? ¿Y en cuánto tiempo hago 2 pi radianes? ¿En cuánto tiempo doy una vuelta? O la Tierra da una vuelta en 24 horas, ¿cierto? Pero eso también tiene, eso es así cantadito, ¿cierto? Es lo que aprendemos de lo rápido, así como cuando nosotros en el colegio veíamos la aceleración y nos echaban el cuento de Newton. ¿Cuánto fue que nos dijeron que era el valor de cuánto fue que nos dijeron que era el valor de la velocidad angular? Perdón, de la gravedad. Cuando ustedes en bachillerato no hicieron ejercicios de física en donde les tocaba calcular algo alguien y el profesor no le, ¿qué valor les dijo que era 9.8. Sí, así. Entonces, digamos que yo como fui más viejito, a mí me dijeron, eso era 10. Y en algunos libros de física antiguos se usaba el 10 como el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Igual acá, entonces uno dice, entonces la velocidad angular de la Tierra es 2 pi radianes sobre 24 horas. Pero observen que aquí
la velocidad angular está en radianes por segundo. Entonces, pues habría que llevar eso a segundo, ¿cierto? Los dos pi radianes, ahí sí no hay vuelta de hoja. El problema es cuánto tiempo demora la Tierra en dar una vuelta. Entonces, eso hay que medirlo con precisión. Entonces, así, grosso modo, son 24 horas, pero realmente no son 24 horas. Entonces, hasta ahí ya tenemos el otro elemento que define, perdón, el otro parámetro que define el WGS84. Y nos quedaría otro que es el producto G por M. Y el producto G por M no es otra cosa sino la constante de gravitación terrestre. Y ese producto G por M es igual a 398605 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo cuadrado. ¿Y este se obtiene a partir de qué? Se obtiene a partir de medidas SLR. ¿Qué dijimos que era SLR, Luisa? Luisa Fernanda. Sí, profe. ¿Qué El dijimos que era? LR era un rango de láser satelital. Eso, era un barrido. ¿Y LLR qué es? Ese es. Ay, ahí sí no sé. Ah, es como una distancia entre la Tierra y la Luna, ¿no? Sí, muy bien. Eso es un LLR. Es, mm, también es como un barrido, es un barrido que se hace, es un barrido láser que se hace desde la Luna a la Tierra, y eso es lo que se conoce como LLR. Entonces tenemos que los parámetros serían los parámetros que definen, como resumen, los parámetros que resumen eh, el sistema de referencia global WGS84. ¿Cuáles son? El origen, el sistema de ejes coordenados, y dentro del sistema de ejes coordenados que tenemos, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces hasta ahí van dos. El tercero es el elipsoide. El cuarto, la constante de gravitación terrestre. El quinto, la velocidad angular. Y el sexto, el coeficiente de forma dinámica de la Tierra J2. Entonces, habíamos hablado, para que tengamos un poquito de claridad y no se da confusión. Habíamos hablado de 5 aspectos para el WGS84. Aquí hablamos de 6 parámetros. Para 6 parámetros principales que definen el WGS84. ¿Nos queda claro la diferencia entre lo que dijimos que eran los 5 aspectos y ahora que estamos hablando de parámetros? Puede que los unos sean con los otros, pero quiero que tengan eso claro. Profe, ¿usted me podría volver a repetir? Son el origen, los sistemas de ejes coordenados, el elipsoide. La constante de gravitación terrestre, la velocidad angular y el coeficiente de forma dinámica de la Tierra, o sea, el J2. Ah, ya, listo. Gracias. Sí, acá no están todos, pero pues, en la diapositiva no están todos, pero este A hace referencia al elipsoide, está J2, G por M y W. Inicialmente hablé de los ejes y me quedó por ahí, y el centro de masas, que coincide con el origen de la Tierra. El centro de masas coincide con el origen ese no es cartesiano. Es un sistema, es un euclidiano en R3. Porque R3 pues, tiene X, Y y Z. Tiene 3 dimensiones. Listo.
Entonces, observen que hablamos de sistemas de referencia convencionales y sistemas de referencia globales. Podríamos ir de un lado a otro, entonces vamos a tener que esos datos, aquí ya es específicamente para los datos o los parámetros de los elipsoides, entre convencionales y globales. Entonces, cuando está, por decir, no es la palabra, si estuviéramos comparando, pero no es eso. Si estamos, tenemos un sistema convencional para Colombia, vamos a hablar de Colombia, que era el definido por el Hayford Internacional, y ahora que tenemos el WGS 84, entonces, cuando se migra de un sistema a otro, o no se migra, o se tiene información en un sistema convencional, y lo que pasó, digamos, en los 80 aquí, y adquiríamos en un sistema global, entonces necesitábamos que definir esas distancias entre esos dos elipsoides. Entonces, esos se definían a través de los diferentes deltas, delta X, delta Y y delta Z. Estos deltas son las distancias que hay entre los orígenes entre un sistema convencional y un sistema global. También es posible que los sistemas estén un poquito rotados, ¿sí? Entonces, si están rotados los ejes, entonces vamos a tener unos ángulos de rotación en el eje Z, en el eje Y y en el eje X. Lo dije así, pero no es estricto, o sea, R1 no podría decirles que es que R1 es para X, R2 es para Y. Estos son las rotaciones de los ejes. Y también se debe establecer un factor de escala. ¿Por qué? Porque aquí, en teoría, pues el dibujito se colocaron las elipses del mismo tamaño, pero las elipses son del mismo tamaño cuando estamos hablando de sistemas convencionales. No. No, no son del mismo tamaño, porque depende cómo la hayan construido, porque dijeron que así se les ajustaba más a una parte a su territorio, entonces puede que la elipse no sea del mismo tamaño, entonces se requiere también determinar un factor de escala para poder ir de un sistema convencional a uno global o viceversa. Ya acá, por definición, se dice que si el delta X, el delta Y y el delta Z son iguales a 0, el datum geodésico se llamará global o absoluto. Eso es de donde salió esa diapositiva. Esa es como la condición, o así lo denominar. Bueno, entonces eso es como la generalidad, que ya espero que les haya quedado claro la diferencia entre un sistema de referencia convencional y un sistema de referencia global. Esta parte de pronto también la vieron ya ustedes en geodesia satelital. Cartografías geométricas. Entonces, esta parte también, pues, la idea mía es o que la repasen
o los que nunca la han visto, pues tengan un acercamiento a este tipo de cosas. Habíamos hablado que para el eje Z hay que definir el polo, ¿cierto? Entonces, para definir el polo, nosotros cuando hablamos del polo, ¿qué nos llega a la mente? Así, ¿cuántos, pero así, grosso modo, cuántos tipos de polo hay? Polo magnético y el geométrico. Magnético y eléctrico. Geográfico. Entonces tenemos dos tipos de polos, los polos magnéticos y los polos magnéticos y los polos geográficos, dos categorías. Y a nosotros como que nos dicen que el polo norte geográfico apunta hacia dónde. Hacia el norte, ¿cierto? Y como que tenemos en la cabeza que el polo norte ocupa como un punto por allá en el norte, ¿cierto? Pero en la realidad eso no es así. El polo de la Tierra, el polo geográfico, se está moviendo. Entonces ese polo se mueve. Entonces, como el polo se mueve, entonces ese polo hay que definirlo. ¿Y quiénes? Pues el grupo de personas estos que son sabios, entonces ellos definen que la orientación del eje Z va a estar definido por un polo que en este caso es el polo que se llama CIO. Ese polo CIO, pues para adelantar un poquito, eso es convencional internacional origen, es como el origen convencional internacional. ¿Para quién? Para el polo. Y ese polo se conoce como polo CIO. El eje X es el meridiano cero, definido por el Buró Internacional del Hogar, y el eje Y es formado por la tripleta de estrógena entre los tres ejes. Como les decía, el polo se está moviendo. Como el polo se mueve, entonces hay que definirlo. Lo que estamos viendo acá es cómo a partir de la observación del movimiento del polo se ha definido cuál es su trayectoria. Entonces, esa trayectoria puede ser de corto periodo o de largo periodo. Esa trayectoria, pues se dice que es una trayectoria libre, es más o menos circular, como la están viendo ustedes acá, fíjense. Harun. Profesor, estoy confundido ahí. El meridiano cero no es de Greenwich, o sea, sería el X o no es el Z. ¿Cómo? El meridiano, o sea, la dirección del meridiano no iría en la dirección de los polos. El eje X. Es el X. El eje X. Acá dice, como eje X el meridiano cero. Entonces, pues haga el dibujito por aquí en algún lado. En uno de esos, no creo que sea en eso.
Acuérdese en la anterior que teníamos el desarrollo del elixir y veíamos la transformación de coordenadas. Entonces, la dirección del eje X coincide con el meridiano cero. Eso es lo que están diciendo ahí. Bueno, entonces, en cuanto al movimiento del polo, decimos que tiene una trayectoria libre, describe una curva más o menos circular con un radio de 6 metros. Aquí sí que estos son 6 metros. Y eso es lo que se conoce como movimiento libre y oscilaciones forzadas, que son las que describen el movimiento del polo. Esta trayectoria tiene un periodo aproximado de 430 días y él responde a la dinámica interna de la Tierra. Él no se mueve, el polo no se mueve porque sí. El polo se mueve porque la Tierra está viva. Como la Tierra está viva, entonces una de las manifestaciones es que este polo, se está moviendo. Entonces, como les decía, estos movimientos de corto periodo tienen un periodo de aproximadamente 430 días. ¿Qué es lo que provoca ese movimiento del polo? Entonces vamos a empezar por allá, lo más lejano, los planetas. Entonces, como los planetas atraen a la Tierra y a su vez la Tierra atrae a los planetas, esas fuerzas gravitacionales planetarias contribuyen a que este polo se mueva. Aquí tenemos al Sol y la Luna. Las mayores atracciones gravitacionales que tiene la Tierra, pues provienen del Sol y la Luna. Entonces, esta también contribuye al movimiento del polo. Luego, como sabemos, la Tierra también está envuelta, como queremos ver, por una atmósfera. Entonces acá vamos a tener el viento. Los vientos también contribuyen al movimiento del polo. También tenemos las aguas superficiales, contribuyen al movimiento del polo. Vámonos aquí, las cargas atmosféricas. Luego, si nos adentramos un poquito más en la Tierra, no sé si ya les dije, pues las aguas superficiales. Aquí tenemos el movimiento de las placas tectónicas y, por supuesto, el vulcanismo. Uno de los efectos mayores del tectonismo es el vulcanismo. Luego también tenemos como gran parte de nuestra Tierra está compuesta por agua. Vamos a tener las corrientes oceánicas, las cargas oceánicas, tenemos hielo, entonces vamos a tener el de hielo. Ya nos metemos un poco más dentro de la Tierra. Eso que acabamos de mencionar son fenómenos que ocurren dentro de la corteza. Luego, si nos vamos al manto, entonces el manto va a tener una topografía
que va a ser dinámica, y el cambio de esa topografía dinámica contribuye los movimientos de convección del manto. Luego nos iríamos al núcleo y sabemos que el núcleo está rotando, el núcleo interno. Todo eso es lo que hace que este polo se esté moviendo. Entonces, así, grosso modo, ¿qué lo provoca? El rebote postglacial, la influencia gravitatoria del Sol y la Luna. Pues, todos estos que acabo de mencionar hacen que el polo se mueva. En particular, las oscilaciones forzadas, el rebote postglacial y la influencia gravitatoria son los que tienen que ver con esta magnitud de los 60 centímetros que se producen en un ciclo de 430 días. Entonces, aquí lo que estamos viendo son las trayectorias, ¿cierto? Pero ¿ustedes creen que estas trayectorias que estamos marcando aquí con rojo tienen esta dimensión? ¿De los 6 metros? No, profe, eso debe ser variable. Sí, exactamente. O sea, miren todo lo que se está recorriendo, ¿sí? Entonces, lo que les estoy hablando en este momento, ojo, son esos movimientos de corto periodo. Tenemos uno de 6 metros, que son las que tienen esta forma circular, y lo que se llaman las oscilaciones forzadas, que tienen esta amplitud de 60 centímetros. Es decir, que nosotros no tenemos, se va recorriendo, se va describiendo como una circunferencia, ¿cierto? De 6 metros, pero no se hace sobre la circunferencia, sino se va oscilando dentro de la circunferencia. Eso es lo que se conoce como oscilaciones forzadas. Ahora, para ver un poco más, los movimientos de largo periodo, entonces en este ejemplo, y no es un ejemplo, esta es una trayectoria que trae el movimiento del polo, que ¿quién creen que pudo haber proporcionado esa gráfica? ¿Qué dijimos que era esto? ¿Se dio? Origen internacional convencional, o sea, quien estudia el origen internacional convencional, que es, lo dijimos, es el IRS, que es el Servicio Internacional de Rotación Terrestre, pues de ahí tuvo que haber salido esta gráfica. ¿Quién la proporciona? El Servicio Internacional de Rotación de la Tierra. Entonces lo que vemos aquí es la trayectoria del polo desde 1900, estaba por aquí en 1900, va haciendo esto. Y este circulito que están colocando aquí, no otra cosa sino como una ampliación, por decirle, de lo que está pasando aquí, ¿sí?
Entonces, aquí se está describiendo entre 1997 y 1985 esas trayectorias como circulares. Pero fíjense desde dónde viene ese movimiento de largo periodo. ¿Por qué creen que hay que observar? Bueno, busquemos una pregunta. Bueno, sí, ¿por qué creen que hay que observar el movimiento del polo? Un poquito aparte en la pregunta de que sí, que es por determinar la posición del polo. Aparte, esa es la consecuencia, ese es el objetivo. Pero ¿por qué creen que hay que observar el movimiento del polo? Para mantener el sistema de coordenadas precisos, no. Sí, Porque pues ese desplaza unos centímetros como cada año, algo así. sí, exacto. Dijimos, Luisa, que en 300 y pico de años vamos a tener los movimientos de corto periodo, estos de acá, los 6 metros y las oscilaciones forzadas. Y que tenemos movimientos de largo periodo, acá tenemos la trayectoria. Y cada cosito que estamos escribiendo acá es como si estuviéramos viendo esto más amplio, estos 6 metros, estas trayectorias circulares. Pero ¿por qué creen que hay que, a ver, si observáramos, si observamos 20 años el movimiento del polo, ¿con eso sería suficiente para ya no observarlo más? No. Eso no. ¿Y por qué creen que no? ¿Por qué qué, profe? ¿Por qué creen que no? O sea, ¿por qué creen que no es suficiente 20 años? Por el tema de la trayectoria, profe, porque los movimientos como son tan pequeños, el tiempo de observación debe ser mucho mayor para notar comportamientos, ciertos comportamientos. Sí, más o menos por ahí va la cosa. Ahí va la variable del tiempo. Sí, entonces resulta que en la naturaleza tenemos muchísimos, infinidad de fenómenos. Dentro de esos fenómenos, cuando se observan, hay diferentes maneras de establecer un modelo que represente ese fenómeno. Pero ¿qué pasa? Que hay fenómenos que podemos, a partir de las observaciones, predecirlos. Y ya con que observemos un ciclo de tiempo determinado, ya vamos a saber cómo predecir ese fenómeno, predecir su comportamiento en el tiempo. ¿Qué pasa con el polo? Fíjense que estos movimientos que estamos marcando aquí, estos movimientos decimos que son más o menos circulares, que tienen unas oscilaciones, y además observen que en el largo periodo, mire la trayectoria que lleva. Esa trayectoria ustedes la podrían modelar, ustedes podrían establecer una función que diga que si entre 1900 y 1997 esta fue la trayectoria, entonces puedo definir cómo será la trayectoria en el 2025, en el 2050. La respuesta es no, miren, esto es errático. Entonces, por eso no hay ninguna teoría científica que nos permita predecir el movimiento del polo. Y como no hay nada que nos lo permita hasta ahora, por eso hay que siempre estar observando el movimiento del polo, hay que monitorizar continuamente el polo y por eso hay que observarlo. Voy a dejar hasta ahí porque me tengo que ir. Hoy no avanzamos mucho, qué pena, no estaba en mi mejor día, pero creo que de las cosas pequeñas y sencillas se aprende también. Y esa